Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Buenas tardes, Ley. licenciado. Bueno, gusto saludarlos. Pues hoy vamos a arrancar nuevamente con nuestras clases. Pues ya vi que Emerson pues, está por ahí ya en clase, seguramente no tarda en empezar a grabarnos la clase. Entonces, pues el tema de la continuidad siempre relacionados con la libertad sindical, y pues ya voy a dar una actividad académica como lectura para ustedes. Espero llegar a ese tema el día de hoy. Solo estoy dándoles a aceptar a los que están entrando en este momento. Bueno, ya no está sonando la campanita. Todavía. Bueno, solo como recordatorio, estábamos en el tema, vamos a ver aquí el significado de la libertad sindical que estuvimos viendo. La constitución de organizaciones sindicales a nivel nacional como internacional. Cité el artículo 20 del Convenio Internacional de Trabajo, número 87, referente a la libertad sindical y protección del derecho de sindicalización. Las formas de sindicalización también, que son estas: sindicación vertical, horizontal, por la industria, de trabajadores independientes, la compleja y la territorial. Derechos inseparables a la constitución de los sindicatos. Yo creo que hasta aquí creo que llegamos. Este es el tema que nos toca desarrollar el día de hoy. Pero les puse las diapositivas porque después de una actividad de exámenes que tuvieron, entonces pues seguramente se les pudo haber olvidado algo. Pero entonces, por favor, tomen nota que seguidamente de las formas de sindicalización o sindicación que estuvimos viendo, pues tenemos los derechos inseparables a la constitución de las organizaciones sindicales. Es más, creo que lo vimos un poco, pero igual voy a empezar a partir de este punto. Derecho de redactar estatutos, que es el derecho, y el tema es derecho inseparable a la constitución de las organizaciones sindicales. Es decir, al momento en que se va a organizar un sindicato, existen derechos paralelos, podríamos denominarlos de esa manera, y que entre esos tenemos el derecho de redactar estatutos. Pues obviamente eso es porque aún sin que tenga el reconocimiento pleno de la organización sindical, pues notoriamente se necesitan de estatutos, y antes de su inscripción pues es necesario contar con eso. Por eso es el derecho que está inseparable a esa constitución de la organización, y entonces esos estatutos no son más que las reglas de conducta, es la forma de gobierno, fines y objetivos, medios para realizar estos fines, también todo lo referente al sistema económico y planificación de la organización sindical. Todo eso contempla los estatutos. También los derechos inseparables
que son elegir libremente a sus representantes. Incluso está la Asamblea General, que es el máximo poder, el Comité Ejecutivo, que ejecuta la voluntad de la organización sindical, la representa, vigila el cumplimiento de estatutos, reglamentos, contratos y convenios. Planifica libremente su acción y programación, siempre obviamente en pro del trabajador. Sus fines generales, que son más que todo la ideología, y fines concretos, la defensa y mejoramiento de las condiciones de trabajo. Entonces son esos derechos que se tienen para todo, dentro de ese proceso de constituir organizaciones sindicales. Entonces tenemos que cuando ya les explique cómo se constituye una organización sindical, vamos a volver a retomar estos temas de manera un poco más, tal vez un poco práctica, para que su interpretación, pero ustedes en este momento necesito que aprendan que es un estatuto, que es un derecho que se tiene al momento de constituir, el de elegir a los representantes, que son del Comité Ejecutivo y Consultivo, y el de planificar libremente su acción y programación, que es lo que se tiene desde un inicio. Derecho de ingresar a las organizaciones sindicales ya existentes y permanecer en ellas. Tenemos la libertad positiva, que es la libertad de ingresar a una asociación, de un trabajador a un sindicato a una federación y de una federación a una confederación. Esa es la libertad positiva, de ingresar y de permanecer. La libertad negativa es de abstenerse de permanecer, renunciar a seguir perteneciendo. Le llaman una debilidad del sindicato porque obviamente existe la disminución de los afiliados a un sindicato. Tenemos aquí el taller cerrado. Es una fórmula que algunas empresas, algunas localidades, pero no en Guatemala, sino que en otros países se utilizan algunas fórmulas para que en determinado momento tienen que ver mucho con el derecho de ingresar y permanecer en las organizaciones sindicales. En este caso tenemos el taller cerrado. El denominado closed shop, que es contratar a sindicalizados nada más y solo cuando lo estén. Entonces ese taller cerrado significa entonces que se puede tener, el trabajador va a tener un trabajo de tener el trabajo, ¿verdad? Entonces a eso se llama taller cerrado o closed shop en la definición en inglés, ¿verdad? El arrendamiento preferente que tenemos aquí, ahí les anoté el nombre en inglés, es flexible, contrata de forma preferente al trabajador sindicalizado, pero puede contratar al que no esté afiliado siempre y cuando el sindicato no tenga personal calificado. Entonces, arrendamiento preferente, que es de preferencia al que esté sindicalizado, ¿verdad? Y la empresa sindicalizada es descontar las cuotas a los afiliados, que una vez se sindicalice, el trabajador pues está comprometido a otorgar su cuota sindical, y entonces ese es el tema de la empresa sindicalizada. Pues en Guatemala está regulado esto, pero usualmente no se practica, sino que es una cuota voluntaria asociada, ¿verdad? Normalmente no lo retiene el empleador, ¿verdad? Ni les cuenta las cuotas. Entonces tenemos dentro del tema del derecho de ingresar a las organizaciones sindicales, muy importante la libertad positiva y negativa y estas fórmulas. Aquí les coloco investigar el significado, pues me gustaría que por favor me amplíen el taller cerrado o closed shop, o el arrendamiento preferente y el de la empresa sindicalizada, porque aquí en esta diapositiva pues observarán que es realmente
un resumen nada más y una anotación muy simple que les doy, pero por favor en cualquier libro de texto busquen estas fórmulas que están aquí en esta diapositiva. ¿Qué es la autonomía sindical? Esa autonomía sindical se define como esa libertad, ¿verdad?, frente al Estado y empresarios, que no debe existir intervención del Estado y empleadores en su funcionamiento, en su organización interna, porque ellos tienen su propia ley, sus propios estatutos, su propia administración de los bienes y tienen la posibilidad de planificar su propia programación. Entonces eso le da la categoría de autonomía. Es la libertad de acción total de la organización sindical y como consecuencia no depende de empresarios ni del Estado y existe incluso una libertad frente a estos dos empleadores. Por favor, también me buscan un cuaderno de derecho de trabajo, la autonomía sindical, lo anotan en su cuaderno de texto para poder tener un mayor significado de esta autonomía sindical. Aquí les anoto, fuente de consulta, cualquier libro que se refiera al derecho colectivo de trabajo. Bueno, sigamos a un tema, no me recordaba exactamente dónde estaba. Existe la historia del sindicalismo en Guatemala, pero vean, estuve viendo la manera en darles la clase, pero es mucha historia y entonces no resulta muy práctico que me ponga a explicarles desde esta panorámica. La primera etapa se desarrolló, existieron tales organizaciones sindicales, se realizaron estas huelgas, existieron estos movimientos. No lo vi ya prudente, de repente dada la modalidad a distancia que tenemos. Entonces, mejor vamos a trabajarlo de otra manera. Primero, pues ustedes van a investigar todas estas etapas de la etapa de las mutualidades, que no tiene, digamos, una numeración, pero sí es previa obviamente a la primera que les anoto. Y luego, estas 5 etapas que están aquí en la diapositiva, cada una con su periodo, que se notan ahí. Y está el gobierno democrático a partir de 1985. Entonces tenemos que estas etapas se las pueden localizar. Hay un texto, yo lo estaba poniendo a la mano y por alguna razón lo perdí. Pues tengo 2 textos, varios tengo otro también, mejor se los muestro. Ya perdí mi libro, tenía en la mano. Bueno, todos los voy a dar el nombre. Vean, en esta etapa, en esta historia del sindicalismo, creo que muchos de ustedes han escuchado a Mario López Larrabe. Mario López Larrabe pues presenta todo un desarrollo de ciertas etapas cuando se conoce. Entonces tengo esta breve historia, creo que alcanzan a ver ahí, breve historia del sindicalismo en Guatemala de Mario López Larrabe. Esta tiene las primeras etapas, me parecen muy interesantes.
en la manera en que está desarrollado en este texto. Conste que no estoy haciendo propaganda, no me llama mucho la atención este texto. Y entonces, perdone, ¿podría repetir el nombre del ustedes me hagan un libro? resumen de cada una de estas etapas, y en eso va a consistir el trabajo. Estaba revisando otro texto, pero solo déjenme ver aquí. A ver, aquí rapidito. Tengo este otro de el movimiento sindical de María Guadalupe Navas. También no está completo, pero pues es una referencia para los que de repente lo tengan, ¿verdad? Por eso estoy dando varios textos, pero este me encanta, ya te lo estoy comiendo, y entonces no es propaganda. En el otro libro es de nuestro ya fallecido y ex compañero y licenciado César Landelino Franco, del Derecho Colectivo de Trabajo. Él tiene las 5 etapas en su libro de texto. Entonces, pueden, por favor, empezar con este y luego concluir en el licenciado César Landelino, del Derecho Colectivo de Trabajo, para hacer ese resumen de todas estas etapas. Y entonces acá yo ya les tengo, digamos, como una guía de lo que tienen que descubrir en estos textos. Por ejemplo, en la primera etapa necesito que busquen las características de las organizaciones sindicales, las principales organizaciones, las principales huelgas, demandas y conquistas y el marco legal en que se movieron. Entonces, cuando lean esto, yo lo que necesito es que encuentren esas características, cuáles fueron las principales organizaciones. Es decir, no quiero que hagan algo tan extenso, porque si no solo sería pues darles la lectura a eso. No quiero que me resuman digamos, estos documentos que son bastante interesantes. Entonces, es que es el camino de la unidad sindical, la división del movimiento sindical en que consistió, las principales huelgas, la participación política de las organizaciones sindicales y el marco en el que se movieron estas organizaciones. En la tercera etapa, se parece mucho a la segunda, también sus características, etapas del sindicalismo, las divisiones del movimiento sindical. Entonces, también de repente, si no encuentran alguno de esos, pues no importa, porque traté de estandarizar la segunda y la tercera. La cuarta y quinta etapa, aquí en esta lectura que van a realizar. Entonces, por favor, si pueden leerme quedaría muy complacido. Pareciera muy extenso, pero es muy importante. Les digo, no quiero que me realicen un gran desarrollo, basta con la lectura y que concreten esos temas que yo les estoy pidiendo en cada una de las etapas. Entonces aquí tenemos, creo que Mario López Larrabe solo lleva hasta la tercera etapa. Cuarta y quinta, pues por favor, en el caso del licenciado César Landelino. Entonces, ¿alguno de ustedes tiene alguna duda hasta el momento? Licenciado, buenas noches. Sería únicamente un resumen, ¿verdad? De las 5 etapas. Sí. ¿No se escuchó o algo así? Porque me están poniendo ahí la tercera etapa.
Disculpe, licenciado, no sé si es mi internet, pero se está cortando un poquito. Licenciado, su conexión no es buena, se corta. Sí, se está cortando, Lick. Voy. Ya me quitaste mi güiro. Lick, perdón, ¿me puede subir la anterior diapositiva? Vamos a ver, ahorita vamos a probar. Muy bien, probando. ¿Cómo se escucha ahora? Perdone, lo que tengo duda es lo que de la tarea que dejó inicialmente. ¿Cuáles son los conceptos que tenemos que buscar al inicio? Que dejó Close Shop o algo así. Permítame. Regresar a esta, sí. Yo les expliqué de manera muy sencilla el significado de estas fórmulas: taller cerrado, arrendamiento preferente y empresa sindicalizada. Entonces, lo que yo necesito es que en cualquier libro de derecho colectivo ustedes amplíen el significado de estas fórmulas. Entonces, eso es lo único, nada más, es una actividad para que profundicen un poco sobre estas fórmulas que tienen relación con el derecho de ingresar a las organizaciones sindicales y permanecer en ellas, y la consecuencia que trae eso en algunos tipos de organizaciones que permiten estas fórmulas para poder laborar en una determinada empresa. Eso es lo que necesito que ustedes busquen. ¿Alguien más? Hoy sí se escucha, ¿me pueden confirmar? Sí, licenciado. Ok. Sí, licenciado, buenas tardes. Mi pregunta era si es de las 5 etapas hay que realizar un resumen en base a la lectura de los libros, ¿verdad? Sí. Como les estuve colocando, de repente no se escuchó bien o había interrupción, pero en esta historia del sindicalismo hay 5 etapas más la etapa de las mutualidades. Lo que necesito que ustedes realicen es un resumen de cada una de estas etapas en los periodos que yo les estoy mencionando, con base en esta propuesta que yo les traigo aquí de manera muy sencilla. En cada uno me colocan sus características. No quiero en sí que me hagan media página, una página por cada una, sino que quiero que sean muy puntuales. He observado en algunas oportunidades que también he puesto de esta manera, hacen como una especie de cuadros. Entonces, por ejemplo, primera etapa, colocan primer cuadro, segundo, tercero, y ahí van llenando las casillas para no hacerlo muy grande. La idea es que ustedes hagan una lectura y de la lectura pues vaya orientada y tengan un enfoque hacia dónde dirigir la lectura. Entonces, de esa manera les coloqué la segunda y la tercera etapa y la cuarta y quinta etapa. Y también les propuse que aquí hay un texto que es La breve historia del movimiento sindical guatemalteco de Mario López Larrabe. Pues esto es un librito, una joyita que tengo aquí guardadita, pero realmente muy importante. Les puse a la vista porque no estoy vendiendo ninguno, ¿verdad? Sino que tengo otro, el de María Guadalupe Navas, que es el movimiento sindical. Es muy cortito, por eso preferiría pero igual si no lo tienen, pues acepto que utilicen cualquier otro texto. Tenía en mi archivo el otro libro de César Landelino, pero por una u otra razón, pues ahorita no lo tengo en mi escritorio. Solo para mostrárselos, pero el libro de él es Derecho Colectivo de Trabajo, y ahí están las 5 etapas. Por lo menos, si alguien se las consigue o algo, pues no estoy diciendo que lo compren, sino que es investigación. Y son los textos que yo recomiendo para esta actividad, que sería una lectura dirigida, podríamos entender, ¿verdad?
porque no viene al caso estar dando todas las clases o la clase dando historia, ¿verdad? Sino que es mejor que ustedes trabajen de esa forma. ¿Estamos claros ahora? Sí, licenciado. Sí, 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 una sí. pregunta, ¿la va a poner con fecha o lo va a subir en Classroom? Vea, lo voy a anotar en módulos donde ustedes ya tienen detalladas las tareas. Pues obviamente que usted toma nota, pues no es necesario, pero para los que requieran, pues ahí es donde estoy anotando esas tareas, actividades, pues llamémoslo así, porque en sí no tienen una ponderación, sino que solamente son guías de estudio que me interesa que ustedes tengan, ¿verdad? Eso es para fortalecer esa esencia como sancarlistas, que es lo que nos da este tipo de historias. Y como ven, un documento un poco viejito, ¿verdad? Pero muy útil, ese es el objetivo. Pero sí lo voy a subir a Moodle, Laura, con todo gusto. Gracias, Lick. ¿Alguien más? Antes que se me olvide, ¿alguno de ustedes si solicitó prueba extemporánea ante la coordinación? Muy buenas noches, Lick. Fíjese que sí, yo solicité porque tuve inconvenientes el día del examen con vos. Yo entraba y me sacaba, yo le tomé screenshot y le ajusté eso a coordinación también, ¿verdad? Bueno, habrá que ver, Jorge Luis, porque no creo que haya sucedido eso, le haya sucedido eso a la mayoría, y si tiene usted una nota reportada, dudo que yo le pueda otorgar un extemporáneo. Por eso yo les mencioné que a mí me gusta Moodle, porque tiene una certeza bastante fuerte, ¿verdad? Pero habrá que revisar su caso. Por favor, voy a abrir en Classroom un mensaje para que me escriban los que tienen que, ¿cómo se llama?, solicitar. Yo estoy por pedir a la coordinación hoy por la noche ya el reporte de los que solicitaron prueba extemporánea y pues para poderles dar el acceso respectivo. Yo tengo previsto el examen para el día de mañana, pero dadas las circunstancias y que seguramente podemos tener algún inconveniente, lo voy a dejar programado para el día viernes. Ya está el examen listo, entonces solo le voy a cambiar la fecha. Entonces, por favor, tomen nota que el día viernes y va a ser en Moodle. El examen lo debí de practicar a más tardar el martes, pero dejé tiempo porque sé que algunos tenían que arreglar algún correo, porque el examen se practica siempre en Moodle. Entonces, espero lo hayan solventado. Les di todo este espacio e incluso pues les estoy indicando que hasta el viernes voy a pasar el examen, excediéndome un poco de lo reglamentado para evitar inconvenientes. Pero entonces, Jorge Luis, pues yo voy a revisar tu caso, ¿verdad? Porque Se lo agradecería mucho, licenciado, el apoyo, se lo agradecería mucho y voy a intentar seguir metiéndome porque en coordinación sí está registrado ellos, los compañeros dicen que sí, no tendría por qué tener problemas porque sí aparece mi correo institucional. Sí, no, pero sí, es que usted me mencionó que Moodle lo sacaba y eso, pero realmente de acuerdo a la estadística que tengo, y ya saqué el reporte de notas, incluso ya están subidas, pero que no las he publicado para que ustedes las puedan ver. Casi el 98%, según el porcentaje, pues todo estuvo muy bien, no hubo ningún problema. Entonces, por eso le digo, de repente, si hay una nota suya ahí, no le puedo practicar nuevamente el examen. Buenas noches. Pues yo no lo hice para nada, Lick, ni siquiera ingresé el correo porque no me tiraba ni siquiera la página principal, ¿verdad? No me tiraba. Bueno, espero que ya todo este tiempo, tal vez se debe a otra cosa, pero todo este tiempo haya usted solventado su caso en la facultad, ¿verdad? En los correos que yo les estuve proporcionando. Porque como... Sí, muchas gracias, Lick, por el apoyo. Voy a volver a mandar otro correo, ¿verdad? Para que me puedan apoyar ahí, ¿verdad? Sí, por favor, porque
sabrán que yo en Moodle levanto, digo yo, examino y entonces va a ser en esa modalidad, no la voy a hacer en ningún otro medio. Me levanta la mano Emerson, ¿en qué le puedo? Sí. Entonces, el compañero Rafael fue el que me estuvo escribiendo, no sé si se acuerda que le conté sobre el extemporáneo. Pero sí, ya le resolvieron el problema ese con Moodle. Perfecto. El extemporáneo, como le dije, pero de esos no le contestaron nada. No, me van a trasladar a mí la nómina de los que solicitaron el extemporáneo. Entonces, sí. Así es, con todo gusto, ya está, como les digo, ya les informé, ya está listo el examen, pero solo voy a cambiar de fecha. El módulo está, pueden verificarlo ahí, solo que lo voy a pasar para que se abra para el día viernes. Está bien, licenciado. Solo le informaba, como no está hoy. ¿Qué manda? Todo le informaba, como él no está hoy. Sí, le puede comentar, sería lo mejor, ¿verdad? Porque después no quiero ningún inconveniente. Nora Ramos, se levantó la mano. Lick, es diferente el tema, pero es con relación a las notas. ¿Cuándo las va a subir? ¿Va a ser hasta que tenga los temporáneos, entonces ya lo puedo subir. Ay, lástima, gracias, Lick. Muy bien. Lick, perdone, Lick, la lectura dirigida de la segunda etapa, la diapositiva, ¿no? O va en conjunto con la primera. A ver, ¿de qué me está hablando? Los lineamientos, dijo Lick que los iba a subir Segunda etapa, estos son. Esa es, gracias, Lick. Muy bien. Por favor, tomen un screen ahí de esto, lo voy a pasar despacio para que de una vez tomen nota de esto. No, de todos modos está el video si Emerson lo está grabando, entonces no es necesario. Pero ahí está, en primera etapa, aquí están las ideas esenciales, la segunda etapa, también. Alguien va en carro, está entrando a la casa. La tercera etapa. Y la cuarta y quinta etapa, ¿verdad? Que no quiero algo muy extenso, ¿verdad? Sino que sirva para que ustedes lean. ¿Estamos, Domingo? Sí, muchas gracias. Ok. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, entonces ya superando esto, por favor, extemporáneos, el día viernes en Moodle estén al pendiente. Si alguien conoce a alguien que no se ha examinado, por favor que le avisen. Moodle es la herramienta y con ustedes creo que solo 6 no se examinaron. Tengo el conteo y entonces no es como antes, ¿verdad? Que no teníamos ese control, ahora prácticamente ya lo tenemos, lo que significa que ustedes son un número de 301, me recuerdo, solo 6 de ellos, hay un número muy alto que sí se examinaron. Bueno, entonces paso a lo siguiente. Juan creo que levantó la mano antes de que pase a lo siguiente. Disculpe, el día viernes habrá clases a la misma hora por la cuestión del examen extemporáneo. El día viernes sí hay clase normal. No se suspende. Gladys.
Listo. Por eso me gusta mi mito, porque tengo control aquí total. En Zoom me costó mucho la otra vez y no mucho me gusta. Me ha tocado capacitar en otras áreas, pero detesto eso. Bueno, mire, las penas imponibles de los sindicatos es el siguiente tema que vamos a tratar. Solo denme un segundito, quiero ponérselos completo. Ahí estamos. Ahora, es todo un proceso aquí. Bueno, ahí tienen a la vista la diapositiva, ¿verdad? Penas imponibles a los sindicatos. ¿Me confirma? Sí, licenciado. Ok. Bueno, entonces vamos a arrancar. Según el Código de Trabajo, son penas imponibles a los sindicatos el de multa cuando pues, se hacen acreedor a la misma, ¿verdad? Y disolución en los casos que señala el mencionado código. Aquí una aclaración, los miembros del comité ejecutivo son responsables personalmente de todas las violaciones legales o abusos que cometan en el desempeño de su cargo. Se exceptúan de responsabilidad en las decisiones tomadas por la Asamblea General o el comité ejecutivo aquellos de sus miembros que hubieran razonado su voto en contra de la decisión tomada. Eso quiere decir que cuando se habla de penas imponibles a los sindicatos, es decir, las sanciones que pueden tener, tiene de multa y la disolución, que la multa pues debe estar expresamente establecido en el Código de Trabajo. Ya vimos que sí es posible imponer a una persona jurídica una multa específica, pero debe estar establecido en el Código. La disolución se da porque definitivamente sí es necesario. Vamos a ver los dos motivos, bueno, tal vez no dos motivos, sino una de las formas que se puede disolver una organización sindical y una autodisolución que vamos a ver. Pero eso no significa que con imponer esa disolución a las organizaciones sindicales o la multa, se excluye de responsabilidad a los miembros del comité ejecutivo. Entonces, como consecuencia, ellos tienen una responsabilidad personal en las actividades que realicen. Por ejemplo, ustedes han notado que muchos lamentablemente están guardando prisión porque es derivado que son responsables de sus propios actos o incurren en abuso de autoridad, ¿verdad? Porque hacen mal uso de esa facultad que les otorga la ley, ¿verdad?, para poder representar a las organizaciones sindicales y pues obviamente pues adquieren una responsabilidad. No los exime el hecho que la organización, que el sindicato como tal pueda tener este tipo de penas que son multa y disolución. La multa les coloco aquí, ve Reforma 7 de 2017 del Congreso de la República, y se los coloco acá porque ya estuvimos revisando. Se recuerdan que vimos quién impone las multas, ¿verdad? Cómo el inspector tiene un plazo para investigar, para avenir a las partes, verificar el cumplimiento, y en caso de incumplimiento pues lo somete al delegado departamental, quien tendrá las facultades para poder imponer una multa de acuerdo a los casos que estén específicamente establecidos. Y entonces ustedes me tienen que volver a leer esta reforma 7 de 2017 que contiene el procedimiento para la imposición de una multa por parte de la Inspección General de Trabajo. Entonces me ahorré ya un tema aquí, como porque ya lo vimos. La disolución es a instancia del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Los tribunales pueden declarar disueltos los sindicales, las organizaciones sindicales, si se comprueba lo siguiente: que se ponen al servicio de intereses extranjeros contrarios a los de Guatemala,
que inician o fomentan luchas religiosas o raciales, que mantienen actividades antagónicas al régimen democrático que establece la Constitución, que obedece consignas de carácter internacional contrarias a dicho régimen o que en alguna otra forma violan la disposición del artículo 206 que les ordena concretar sus actividades al fomento y protección de sus intereses económicos y sociales comunes. También porque ejerzan el comercio o la industria con ánimo de lucro, que utilizan directamente o por medio de otra persona los beneficios de su personalidad jurídica, así como las franquicias fiscales que el Código les concede para establecer o mantener expendios de bebidas alcohólicas, salas de juego prohibidos u otras actividades reñidas con los fines sindicales. O que bien usa la violencia sobre otras personas para obligarlas a ingresar a ellos o para impedirles su legítimo trabajo. O que fomentan actos delictuosos contra personas o propiedades o que maliciosamente suministran datos falsos. Entonces tenemos que esta modalidad es a instancia del Ministerio de Trabajo, es decir, el propio Ministerio de Trabajo, tomen nota, el propio Ministerio de Trabajo puede solicitar ante a los tribunales de trabajo la disolución si se dan estos casos. El primero, la literal A mí me parece muy particular porque dice mantiene actividades antagónicas al régimen democrático. Y en nuestro país, aunque es criticado y lo interesante de la democracia es que podemos criticar al gobierno, hacemos memes de todo, y es porque estamos viviendo en un gobierno democrático y hay que impedir que nos violen y nos disminuyan ese derecho a la democracia. ¿Por qué razón? No sé si ustedes han notado lo del tema, tal vez un poco separadito del tema sindical, pero tiene mucho que ver. El tema de las actividades proselitistas que están por darse en Nicaragua en el mes de noviembre. Entonces, el régimen que tienen actualmente, a pesar de que es a través de un sistema democrático que ingresó son este grupo sandinista, llegaron al poder y de una u otra manera buscan la manera de cercenarle el derecho a los demás para participar, ¿no? El derecho a manifestar, el derecho casi de organizarse, prácticamente en eso está regulado. Y entonces en el gobierno democrático esto se mantiene vigente. Cuando dejamos de ser un gobierno democrático y se vuelve a un sistema autoritario, este artículo es el que normalmente utilizan para poder o disolver o buscar cómo disolver las organizaciones sindicales. Entonces, por eso inicié con el cuidado que debemos de tener de que no nos disminuyan ese legítimo derecho que como guatemaltecos tenemos a la democracia, porque en otros países, sin ir tan lejos de ese país, tienen esa actividad y este mismo contexto es el que utilizan para disolver, para disminuir, y eso pues no es democracia. Entonces es una explicación y evitar que lleguemos a que personas autoritarias dominen nuestro país. De lo contrario, estos mismos artículos van a ser utilizados para disolver una serie de organizaciones sindicales que se opongan al régimen. Entonces, esa es una manera que se puede hacer, que se puede disolver por parte del Ministerio o a instancia del Ministerio de Trabajo, pero con autorización de los tribunales de trabajo. El organismo ejecutivo, es decir, primero vimos el Ministerio de Trabajo como órgano administrativo de trabajo puede solicitar, pero tenemos al organismo ejecutivo, y lo cual implica que todos los ministerios pueden entrar a solicitar la disolución de una organización sindical y por conducto siempre el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Entonces, pero bajo el artículo 227 del Código de Trabajo. Veamos
algunos datos, por favor, artículo 227 del Código de Trabajo. Cuando tenga un número de asociados inferior al mínimo legal, vamos a ver el mínimo. Cuando tenga menos de 20, se puede pedir la disolución. Entonces, por eso es que el organismo ejecutivo, que incluye a todo su gabinete, cualquier ministerio puede solicitar, por conducto del Ministerio de Trabajo, cuando tenga el número de asociados sea inferior al mínimo. Cuando no cumplan alguna de las obligaciones que determina el 225 del Código de Trabajo, y veámoslo rapidito, dice llevar libros debidamente sellados, extender recibos, propiciar los informes, comunicar al Departamento Administrativo de Trabajo dentro de 10 días siguientes a la respectiva elección, enviar anualmente al departamento un padrón, y así todas estas obligaciones. Cuando no se ajusten a lo dispuesto por el inciso C o I del artículo 223. Vamos a ver. Mi código es enorme. C, el número de sus miembros no puede exceder de 9 ni menor de 3. Habla del comité ejecutivo que vamos a ver. I, está obligado a rendir a la Asamblea General por lo menos cada 6 meses cuenta completa y justificada de la administración de los fondos y remitir copia del respectivo informe firmado por todos sus miembros al Departamento Administrativo de Trabajo. Esto se refiere al comité ejecutivo. Estas dos responsabilidades muy importantes, si no las cumple, puede ser solicitada la disolución de una organización sindical. Un tema muy simple, pero con mucho contenido, porque aquí me tienen que volver a leer todo el procedimiento para la imposición de una multa, según la reforma del Decreto 7 de 2017 del Congreso de la República. Luego la disolución, que tenemos la instancia del Ministerio de Trabajo, pero aprobado por un juzgado de trabajo, que debe ser un juicio, y tenemos por el organismo ejecutivo por conducto del Ministerio de Trabajo. Entonces, ¿tienen alguna duda en este momento? Estaba sencillo, ¿verdad? ¿Dudas? No, gracias. Muy bien. No, gracias. Ok. Bueno, entonces, pues concluimos nuestra clase. Entonces, muy Gracias, Liz. Buenas noches. buenas noches. Descansen.